Queridos hermanos, estamos celebrando esta liturgia propia de la congregación, el San Juan Gabriel Perbois, un santo que lo obligan a la educación, a ser director de una escuela de formación y que él ansía el apostolado. Esa es la lucha que nosotros tenemos muchas veces en la fe, ¿no es cierto?, realizarnos en nuestra vocación cristiana, y por supuesto que también los laicos tienen que tratar de realizarse en su vocación humana. Por eso en este contexto, en este día, estamos rezando por los maestros, especialmente para que sean conscientes de la misión importante. Casualmente, el Evangelio nos introduce, según San Lucas era también un maestro, un catequista, podríamos decir. Por eso él, como le escribe al mundo griego, no le escribe al mundo israelita, va tratando de adaptar aquellas partes que por ahí en el mundo griego no se entienden, que esa es la labor del maestro, tratar de acercar, como nos decía un profesor en el seminario, que cuando nosotros sobre todo explicábamos, o como sacerdotes diéramos clase, que nunca preguntemos ¿entienden?, sino que preguntemos ¿me explico?, porque uno tiene que hacer el esfuerzo de acercar esa doctrina. Y acá San Lucas hace eso, porque cuando cuenta con los otros evangelistas que Jesús reza, y Jesús reza mucho, porque muchas veces los evangelios nos muestran a Jesús toda la noche en oración, y cuando va a ser algo importante, como elegir a los que tenía que elegir, y qué personas eligió, y cómo los respetó, pasa toda la noche rezando. Y, dice el evangelista, al bajar con ellos se detuvo en la llanura, y venían de todos lados. Vieron que Lucas predica a los griegos, por eso dice Tiro y Sidón, que son regiones que se abren ya a los paganos. Y todos querían tocarlo por la fuerza que salía de él. Inmediatamente después de este texto vienen las bienaventuranzas. Jesús da las bienaventuranzas. En el Evangelio de Lucas las da en el llano, en los otros evangelios lo da en la montaña, porque para los israelitas la montaña es Moisés, y para los judíos, para los que son griegos fundamentalmente, los destinatarios de este evangelio, en la montaña no dice nada que alguien hable, en cambio en el llano sí, porque ellos se reunían y decidían sus cosas en la plaza. Por eso es importante que para la imagen mental de lo que se quiere transmitir, la gente esté cómoda con la enseñanza recibida. Y esa es una tarea también docente que nosotros tenemos que hacer en todos los sentidos, de acercar el mensaje, no cambiar el mensaje, sino posibilitar que se entienda según la manera de ser. Muchas veces cuando uno estudia la palabra educación, lo hacen derivar de conducción, ducere, de conducir, pero hay un verbo latino que tiene la palabra educatum en la enunciación verbal, que quiere decir hacer germinar. La educación, yo creo que esta etimología es más acertada. Nosotros tenemos que hacer germinar, por eso siempre la educación tiene que estar centrada en la ley natural, en el caso de la educación así llamada laica, y tiene que estar centrada también en los valores del Evangelio, fundamentalmente. El problema real que yo le encuentro a la educación, y que le encuentran muchos que vienen pensando hace más de 200 años el tema de la educación en la Argentina, es que la educación se fundamenta no en la ley natural, sino en las políticas educativas. Y los gobiernos tienen que garantizar la educación. Pero naturalmente, como nos recuerda la Iglesia en sus diversos documentos, la educación le corresponde a los padres. Los gobiernos tienen que ayudar a que haya la educación, no tienen que ideologizar. Los gobiernos no pueden, no deben, no hay que permitir que se metan en el contenido de la educación. Porque podemos llegar a tener gobiernos que se le ocurra cambiar la formulación del agua. H2O ya no es más H2O, ahora es H4J, qué sé yo. Porque hacen esas cosas, ese es el problema real. Y nosotros entonces tenemos que ser servidores también de la verdad. La tarea docente, lamentablemente en la Argentina, por una cuestión de degradación, las personas lamentablemente inclusive se ve en la vida religiosa, la vida sacerdotal, ha bajado el nivel del colegio primario. Yo en el colegio primario, en primer grado,
No quería ir al colegio porque no me había aprendido una poesía de memoria. Ahora la de memoria se desprecia. Después te acordás que hay que cuidar la memoria con el Alzheimer. Entonces tenés que hacer ejercicios de memoria cuando sos viejo, porque ya no te lo hicieron hacer cuando eras joven. Tenés que hacer el Sudoku, tenés que hacer el crucigrama, si podés practicar un idioma. ¿Para qué? Para prevenir el Alzheimer. Ahora no. El gran descubrimiento educativo, fuera memoria. Cuando me escribí una palabra mal, yo me jacto de que no escribo con falta de ortografía, pero eso no fue natural. Yo tenía un cuaderno que lo llenaba con la palabra mal escrita. Qué sé yo, tal vez las pedagogías, pero yo no encuentro que la gente sepa más ahora, sabe menos. Y uno lo detecto en la misa, cuando leen, porque no solamente que pronuncian mal, sino que te das cuenta que no acaban entendiendo. Y te das cuenta cuando leen un texto, que a veces das un texto, por ejemplo, en moral o en liturgia, o te preguntan alguna cosa. Yo tengo la idea de que la gente tiene que aprender a buscar en el texto. Entonces me preguntan algo de liturgia, cualesquiera, y yo agarro y le presento el texto. Y a veces interpretan absolutamente lo contrario de lo que dicen. Con el mismo texto interpretan absolutamente lo contrario. Esas personas así van a la secundaria, así van a la universidad. Piensen ustedes en un médico que no interpreta lo que está leyendo. Y por eso tenemos ahora que cada vez también en el tema de la medicina se van más hacia las especialidades. Entonces son como compartimientos estancos. Encontrar a alguien que te diagnostique es un milagro, que te diagnostique correctamente. Antes iba uno al médico y te diagnosticaban con las manos, con la auscultar y toda la historia. Ahora te hacen análisis de sangre, te hacen placas, te hacen todo y a veces la pifian. Por eso, hermanos, vamos a pedir al Señor por los maestros, porque es una situación muy difícil y más cuando está tan politizada la educación. No es que uno sea enemigo de la política, pero lamentablemente la política tiene otros fines que yo ahora no voy a juzgar, que tenemos que aprender a juzgar entre nosotros, nos dice Pablo, ¿no? Fíjense Pablo la moral, dice, ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, no pasa nada ser así. El tema es que ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces tenemos que vivir esa vida nueva que Cristo nos ofrece. Cristo no nos juzga lo que hicimos, nos pide que apostemos hacia el futuro y que vivamos iluminados por su amor, por su misericordia, por su gracia, que nos hace cada día un poquito mejor. Vamos a rezar entonces por los maestros y vamos a pedir al Señor la gracia de vivir siempre iluminados por su magisterio. Que así sea.